de una vacuna de ARN mensajero contra el SARS-CoV-2 e informe preliminar. Siguiente. Bueno, primero vamos a hablar un poco de los autores, los que más fueron relevantes en el artículo. El primero fue el doctor Barney Graham, que trabaja en el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, como subdirector del Centro de Investigación de Vacunas, jefe del Laboratorio de Patogénesis Viral y Núcleo de Ciencia Translacional. Una de las áreas de investigación que el doctor estuvo presente fue en el desarrollo de vacunas y anticuerpos monoclonales para COVID-19, influenza, Zika, VIH, ébola y otros patógenos virales. También estuvo en el diseño de la vacuna basada en la estructura y base estructural para la neutralización del virus mediada por anticuerpos. La doctora Lisa Jackson es investigadora principal en el Instituto de Investigación Permanente de Washington de Kaiser. Es médico del Instituto de Investigación de Salud de Washington, Grupo de Médico de Washington Permanente. Una de los intereses de investigación y experiencia es vacunas y enfermedades infecciosas, seguridad de la vacuna, enfermedad de la vacuna contra la influenza en ancianos y efectividad de la vacuna antineumocócica de polisacáridos. Y el doctor John Elbert Beigel, él también hace parte del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y del Laboratorio de Patología Viral, y tiene especialidades como en medicina de terapia intensiva, enfermedades infecciosas y medicina interna. Siguiente. Bueno, iniciando, entonces sabemos que pues, el coronavirus del síndrome respiratorio conocido como el SARS-CoV-2 pues surgió a fines del 2019 y se extendió a nivel mundial. Entonces esto pues provocó un esfuerzo internacional para acelerar el desarrollo de una vacuna. Entonces la candidata de vacuna en este artículo nos mostraron que ya se llamaba RNA mensajero 1273, que codifica la proteína de pico de SARS-CoV-2 de perfusión estabilizada. Esta vacuna candidata es un ARN modificado con nucleócidos encapsulados en nanopartículas lipídicas. La vacuna basada que codifica la glicoproteína de la espiga S del SARS-CoV-2. En este artículo nos mostraron que fue un ensayo de fase 1, ensayo clínico de fase 1 en humanos, en adultos sanos, para evaluar la seguridad de la inmunogenicidad de la RN 1273 de la vacuna. Siguiente. Bueno, en los métodos, entonces, primero el diseño de la prueba y los participantes. Entonces, pues como ya había dicho, es un ensayo de fase 1 de escalada de dosis. Entonces estaba diseñado para determinar la seguridad, reactogenicidad y la inmunogenicidad de la vacuna. Los participantes que se escogieron fueron adultos, 45 adultos sanos entre la edad de 18 y 55 años. Ellos recibieron 2 inyecciones de la vacuna de prueba, 28 días aparte, a una dosis de 25 microgramos, 100 microgramos y 250 microgramos. Bueno, ahora sigue la vacuna. Entonces, hablando de la vacuna, pues esta codifica el antígeno S2P, que consiste en la glucoproteína SARS-CoV-2 con un anclaje transmembrana y un sitio de decisión S1-S2 intacto. Entonces, hablando un poco de cómo es esta vacuna, se dice que se proporcionó como un líquido estéril para inyección a una concentración de 0,5 miligramos por mililitro. Esta se usó solución salina como diluyente para preparar las dosis administradas. En los procedimientos de la prueba que se hicieron, entonces, bueno, la vacuna se hizo como inyección, se aplicó en el músculo deltoides
en los días 1 y 29. Las visitas de los participantes se programaron para 7 y 14 días después de cada vacunación y en los días 57, los días 57 que fue lo que hasta donde registró el artículo, pero ahí esto decía que pues iban a hacer seguimiento durante el resto del año. En la evaluación de anticuerpos vinculantes de SARS-CoV-2 y respuestas neutralizantes. Entonces, las respuestas de los anticuerpos de unión contra S2P y el dominio de unión al receptor aislado ubicado en la subunidad S1 se evaluaron mediante estas pruebas, que fue la ELISA, la PSVNA, que es el ensayo de neutralización de una ronda de infección por un prototipo informador del antivirus, y el PRNT, que es el ensayo de neutralización de placa de SARS-CoV-2 de tipo salvaje. Entonces, para la ELISA y la PSVNA se realizaron muestras recolectadas de todos los participantes en los días 1, 15, 20. Bueno, las muestras se realizaron para las tres. Para los días 1, 15, 29, 36, 43 y 57, pero debido a la naturaleza intensiva en el tiempo de ensayo para el PRNT, para el informe de este análisis, solo se obtuvieron resultados el día 1 y 43 en los grupos de dosis de 25 microgramos y de 100 microgramos. Siguiente, por favor. Bueno, los resultados. Entonces, primero, aquí, como podemos ver, se tomó primero una muestra de 102 participantes, donde hubo una exclusión de 57 participantes. Entonces, los criterios para incluir a los participantes era que no hubieran embarazos, que las mujeres no estuvieran amamantando, que no hubieran enfermedades o condiciones médicas, que no hubieran tenido fiebre, que hubieran tenido fiebre mayor a 38 dentro de las 72 horas, que tuvieran hipersensibilidad o reacción alérgica grave, y que hubieran participado en estudios de investigación 60 días antes que tuvieran que ver con vacunación. Entonces, al excluir los 57 participantes, tomando en cuenta los criterios, quedaron 45 participantes. Entre los criterios de inclusión, pues tenemos el índice de masa corporal, que era entre 18 a 35 kilogramos sobre metro cuadrado, una temperatura inferior a 37.8, un consentimiento informado, que no estuvieran embarazadas, exámenes de laboratorio como hemoglobina, plaquetas, creatinina, alanina, fueran entre los rangos normales, y pulsos que no fueran mayor a 100 latidos por minuto. Entonces, en el primer rengloncito que vemos acá, que fue donde se hizo como donde se dividieron los grupos, entonces fueron 3 grupos, cada uno de 15 participantes. Al primer grupo se le administró la dosis de 25 microgramos del RNA, al segundo grupo de 100 y al tercer grupo de 250. En la parte de abajo seguimos, entonces está el seguimiento, pero entonces acá en el primer grupo de 25 microgramos se mostró que hubo una intervención en 2 participantes. El primero fue porque tuvo una reacción de la vacuna, presentó urticaria en miembros inferiores después de la primera dosis. Y el segundo, pues no pudo asistir a la revisión porque hubo aislamiento obligatorio en la residencia donde vivía. En el segundo grupo de 100, pues no hubo ningún tipo de contratiempo. Y en el tercer grupo de 250, también hubo una intervención en un participante por lo mismo del aislamiento de COVID de la residencia donde vivía. En el análisis para el día 43, pues tenemos que en el grupo de 25 microgramos se terminaron con 13 participantes, en el de 100 con todos los 15 y en el de 250 con 14 participantes. Siguiente, por favor. Bueno, esto es como las características que tomaron de los participantes. Entonces, el sexo fueron pues hombres y mujeres, la edad ya, como lo dije, entre 18 y 55 años, raza o grupo étnico y el índice de masa corporal que era entre 18 y 35 kilogramos sobre metro cuadrado. Siguiente. Bueno,
Ese es un cuadro donde muestra como la seguridad de la vacuna, mostrándonos uno de los síntomas que pudieron presentar los participantes después de la vacunación. Entonces nos mostraron en el primer cuadrito, eh, bueno, ahí están las dosis, las 3 dosis, la primera y la segunda vacunación. Se clasificaron como gravedad leve, moderada y severa. Entonces, en el primer cuadrito vemos que en el de 25 microgramos, un 33% de los participantes presentaron eventos adversos sistémicos. En el de 100 microgramos, un 67%, y en el de 250, un 53%. Entonces, si esto lo comparamos con el de si esto lo comparamos al momento en que se colocó la segunda vacuna, que es en el cuadrito de al lado, vemos que las reacciones aumentaron. En el de 25 aumentaron a un 54%, en el de 100 aumentaron un 100%, y en el de 250 aumentaron también un 100%, pero aquí adicionamos que un 21% de ese 100% presentó eventos más graves. También podemos resaltar que, por ejemplo, en la fiebre, los participantes en la primera vacuna, después de la primera vacuna, no presentaron no presentaron fiebre. Pero en la segunda vacuna, resaltamos que el grupo de 25 microgramos dejó sin presentar fiebre, pero el de 100 microgramos sí presentó con un 40%, y el de 250 presentó fiebre con un 57%. Los eventos adversos locales, cuando estuvieron presentes, fueron casi todos leves o moderados. Y el dolor de la inyección, como vemos en el último cuadrito, siempre fue muy común en las dos vacunas. También podemos ver que en ambas vacunas los eventos adversos sistémicos y locales solicitados, que ocurrieron en más de la mitad de los participantes, incluyeron fatiga, dolor de cabeza, mialgia y dolor en el sitio de la inyección, que es el último cuadrito que les dije ahorita. Fíjense. Bueno, acá vamos a hablar como tal de la inmunogenicidad de la vacuna, la cual fue evaluada por medio de las pruebas de LISA, PSVNA y PRNT. En este primer grupo, que es de la prueba LISA, la cual habla sobre el antígeno S2P, como fue su parte vinculante, lo dividieron también en grupos. Entonces está el de 25, 100 y 250. En el primer día que se aplicó la vacuna, se vio que hubo un notorio aumento de los títulos medios geométricos de la inmunoglobulina G, pero que entre mayor era la dosis, mejor era su respuesta vinculante. En el día 15 podemos observar que hubo una cero conversión. Y ya para la segunda vacuna seguían aumentando como tal los títulos. Ya para el día 57, que fue el último día que fue registrado, se vio como tal el intervalo de confianza del 95%, con un resultado en el primer grupo de 299,751 y en el segundo grupo de 782, así diciendo que acorde como era la respuesta vinculante, dependía de la cantidad de la dosis. Entre más alta era la dosis, mejor era su respuesta. En esta parte del LISA evalúa como tal el dominio de unión del receptor, y podemos ver lo mismo que en el anterior, que entre mejor era su dosis, mejor era la respuesta. Pero acá nos hacían énfasis de que a pesar de eso, en el grupo de 100 microgramos y en el de 250 siempre tenía respuestas en muchas ocasiones muy similares. Siguiendo con la parte neutralizante, que la evaluó en sí el PSVNA con una dilución inhibitoria del 50%, en todas se vio que en el primer día no había una actividad neutralizante muy buena, que siempre se mantuvo baja, a pesar de que en el día número 15 se vio esta cero conversión. En el día 29 se reportaba que tenía respuestas muy similares la segunda vacuna con la primera, pero con el pasar de los días empezó a mejorar esta respuesta neutralizadora, demostrando que en el día 43 se veía una respuesta muy alta y que sí era viable. En el caso del PRNT, que fue evaluado con dilución inhibitoria del 80, se vio que en el primer día, como en la tabla anterior, no había una buena respuesta. Acá solamente evaluaron los grupos de 25 y de 100 microgramos.
y que ya en el día 43 se notó que había una respuesta neutralizante, y también haciendo notar que entre mayor era su dosis, mejor era la capacidad neutralizante. Estos cuadros en verdad son la parte complementaria de lo que dije anteriormente. Acá tenemos lo del antígeno S2P, lo divide pues en los grupos y en los días que fueron evaluados, donde muestra que en el primer día de cada grupo se vio la respuesta de esta inmunoglobulina G, pero que dependía de cada grupo, había una mayor o menor dispersión. Como podemos ver, acá se encontraba una menor dispersión y un menor valor, mientras que entre más alta fue la dosis en la primera vacunación, mayor fue su dispersión. ¿A qué hablo con dispersión? Que entre más amplia era la caja, significa que había mayor variabilidad de resultados. En el día número 15 fue donde reportaron todas las seroconversiones, y en el día 29 fue donde se aplicó la segunda vacuna. Ya con el pasar de los días se veía que mejoraba la dispersión, por ende había una mejor homogeneidad y mejor resultado. En la parte de unión al receptor, lo que más hicieron énfasis fue en los resultados tan similares que reportaba tanto el grupo de 100 microgramos como el de 250, a pesar de que en el primer día que se dio la vacunación se vio que había una mayor dispersión en el de 100 microgramos, se notaban que habían resultados tanto el mínimo como el máximo muy similares en ambos grupos. Entonces hacían esta énfasis debido a que en el grupo de 250 microgramos, como anteriormente dijo mi compañera, sí se encontraron algunos eventos adversos, pero no fue en todos los participantes, sino fue en una cantidad mínima. En la parte neutralizadora que la evaluó el PSVNA y el PRNT, en el primer día en todas las dosis, cuando se aplicó la primera inyección, en ninguno se vio una actividad neutralizante pues notoria. En el segundo día fue donde se vio la conversión, pero algo que podemos ver que en el grupo de 25, cuando se aplicó la segunda vacuna, ambas tuvieron una respuesta muy similar, en comparación al grupo de 100 y 250, que a pesar de que se aplicó su vacuna, no hubo una respuesta similar a la de su primera inyección. En el día 43 fue donde se vieron los anticuerpos neutralizantes más altos, y en el caso del PRNT solamente evaluó el grupo de 25 y el de 100, el de 250 no lo evaluó por falta de tiempo, en el cual también hicieron la comparación de que en el primer día la actividad neutralizante no fue tan buena, pero ya después de que se aplicó la segunda dosis, ya para el día 43, sí mostró una mejoría en esta actividad neutralizante. Por eso es que hablan de que es importante la aplicación de estas dos inyecciones, porque en la segunda inyección fue donde después de la segunda inyección, donde se vio mejor esta actividad, que sus anticuerpos aumentaron y mejoró la parte neutralizante para evitar estos eventos adversos. En la parte de la discusión, algo que hacían bastante énfasis es que comúnmente se requieren años para hacer estas vacunas, y esta vacuna solamente se demoró como tal 2 meses. Apenas se va a conocer el material genómico del virus, de inmediato se empezó a hablar la vacuna, prácticamente hacer la vacuna en 40 días, que iba trayendo el material genético y elaborándola. Casi en el día número 66 fue que se vio que aplicaron la primera inyección a los pacientes. Entonces, este perfil de seguridad descriptivo fue similar al del ARN mensajero de la influenza aviar, que también fueron fabricadas por Moderna, y lo que hicieron fue utilizar también la cápsula de nanopartículas lipídicas para poder llevar este ARN mensajero. Entonces, esta vacuna se basa en que codifica para el ARN, codifica para la longitud completa de la proteína S, de la proteína Spike, que es modificada para introducir 2 residuos de proteína que estabiliza la proteína S en forma perfusógena, teniendo una inmunogenicidad rápida y robusta, debido a que sus nucleótidos modificados. Esta estabilidad conformacional lo que traduce es que hay una mayor cantidad de anticuerpos, por ende una mayor inmunogenicidad. Entonces, ¿en qué consistió? La nanopartícula lipídica, que era la que contenía este material genético, llevaba hacia las células del sistema inmune, la cual se fusionaba con la membrana plasmática por medio de la endocitosis, llegando a formar una vesícula, que después esta se rompía y iba a ir hacia la parte de los ribosomas de la célula huésped para ser traducida la información y poderse presentar la proteína. Después de esto, esta se liberaba y iba hacia la parte de los proteosomas, la cual volvía y se rompía, y las partículas que se liberaban las captaban el complejo mayor de compatibilidad tipo 1, el cual lo iba a presentar a la membrana, estimulando los linfocitos TC8, pero también lo presentó el complejo mayor de compatibilidad tipo 2, que estimulaba los linfocitos TCD4,
y estos permitían la liberación de las citoquinas TH1, aumentando la inmunidad tipo celular. Además, estimulaban que se producieran los linfocitos B de memoria, que se diferenciaban a células plasmáticas, originando la inmunoglobulina G, que en este caso fue neutralizante. En la primera inyección que se aplicó se vio una respuesta casi inmediata, una manera muy rápida de la inmunoglobulina G, pero había mayor respuesta en las células TCD4 y las citoquinas TH1, una menor respuesta, una menor expresión como tal de las citoquinas TH2 y de los linfocitos TCD8. Bueno, prosiguiendo con esto, una de las mayores preocupaciones de este estudio eran los eventos adversos, debido a que anteriormente hubiera una experiencia sobre vacunas veterinarias en este coronavirus. Y el problema fue que no hubo buena respuesta de los anticuerpos, teniendo muy poca capacidad neutralizante, y los animales sí presentaban eventos adversos más graves. En este caso, lo que se pudo demostrar es que los eventos adversos sistémicos solicitados tendían a ser más frecuentes y más severos a las dosis más altas, o sea, a las dosis de 250 microgramos. Otra cosa que descubrieron fue que la respuesta de anticuerpos, tanto vinculante como neutralizante, entre más alta era la dosis, mejor era su respuesta, haciéndola dependiente a esta dosis. Y que pues su seroconversión fue rápida como a las 2 semanas, como mostré en los anteriores cuadros. Aparte de eso, los títulos de anticuerpo de unión neutralizantes fueron similares a la muestra del suero de convalecientes. En este informe, los participantes serán seguidos durante un año después de la vacunación con recolección de sangre programadas durante ese periodo para caracterizar las respuestas inmunológicas humorales y celulares, debido a que según estudios de la historia natural sugiere que estas infecciones pueden no generar una larga duración. Y en una fase de ensayo número 2, con esta vacuna de ARN mensajero 1273, se espera hacer en 600 adultos sanos, que se van a evaluar la dosis de 100 y de 100 microgramos en este curso. Y ya para la fase número 3, que se espera hacer en este verano del 2020, evaluarse con la dosis de 100 microgramos. ¿Por qué hacen tanta énfasis en la dosis de 100 microgramos? Debido a que, a pesar de que la de 25 tuvo una buena respuesta, la de 100 tuvo una mejor respuesta y no presentó tantos eventos adversos como lo fue la de 250. Por ende, traduce que tuvo una respuesta alta de neutralización, una respuesta de células TCD4 y TH1 y un perfil de reactogenicidad más favorable que el de 250. En conclusión, la vacuna mRNA 1273 indujo respuestas inmunitarias anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes y no se identificaron problemas de seguridad limitantes de los ensayos. Muchas gracias. Muchas gracias. La idea de revisar este artículo es que aprendan a identificar cómo es el proceso de la elaboración de una vacuna y cuáles son las fases de investigación. Moderna acaba de anunciar esta semana que ya entran en la fase 3. Van a empezar a hacer estudios grandes con miles de participantes para establecer ya la eficacia. El problema de la vacuna de Moderna es que Moderna nunca le han aprobado una vacuna en humanos. Sería la primera. La otra limitación es que vacunas con ARN mensajero no tenemos aprobadas en humanos todavía. Pero la gran ventaja es que desde el punto de vista logístico, producir esta vacuna es mucho más rápido y más fácil que todas las demás vacunas que están caminando. Ustedes recuerden que hay otras que van avanzadas, como la que está haciendo en Oxford con AstraZeneca, utiliza un adenovirus siniano modificado. Hay otra que están utilizando los chinos, que están bien con virus modificados, que van también ya en fase 3, fase clínica. Ustedes pues se imaginarán la cantidad de recursos que necesita para montar esto. Los voluntarios sanos no son tan voluntarios, muchas veces les tienen que dar plata a la gente, pero eso no lo dicen. Siempre existe el temor de que vaya a haber unas reacciones adversas gravísimas que de pronto dañar el proyecto, pero hasta ahora lo que tenemos de las vacunas estas que van adelante, pues es que todas tienen un perfil de seguridad similar y seguramente pues van a funcionar. La de los chinos y la de
y la del Reino Unido, la de Oxford, ya la están ensayando en Brasil, que puede que ahorita hay mucha gente expuesta, ¿no? Recuerden que en China ya pasó la cresta grande, entonces no sería un buen sitio para estudio ahorita porque no va a ser mucha la exposición. Ellos buscan países donde haya bastante exposición al virus para ver que funcione. Recuerden que en esta fase 3 ellos van a comparar la vacuna contra placebo. A un grupo le van a colocar los 100 microgramos de la vacuna y a otro grupo le van a colocar placebo. Esa es la prueba reina, ¿no? Se hace doble ciego y se evalúa, se hace el seguimiento posterior y vemos si realmente esto funciona o no funciona. Estos primeros estudios son exploratorios. El primero es seguridad y ver cuál es la mejor dosis y la vía. El segundo pues ya sigue viendo más aspectos de seguridad y en este pues ya es la eficacia, ¿no? La etapa 3 vamos a ver en el doble ciego si realmente alguna de esas vacunas funciona. Pues como van las cosas no es lógico pensar que de aquí a diciembre tengamos vacuna, ¿no? Como han visto ustedes, la logística y el análisis y los seguimientos no es tan rápido. Entonces vemos muy poco probable que antes de diciembre tengamos resultados, porque no se va a autorizar esta vacuna a no ser que tengamos un estudio concluyente. Y habrá que esperar por lo menos los resultados de la primera parte de esta fase 3. Idealmente los estudios de vacunas, los pacientes los siguen más tiempo, hasta 2 años después de la aplicación. Pero como estamos en una pandemia con tanto muerto, pues se aprobará con un seguimiento menor debido a la necesidad que tenemos de vacuna, ¿no? Entonces, en estos dilemas andamos, esto nunca se ha presentado. Recuerden que la vacuna que hicieron para el ébola tardaron como 10 años. Vacunas contra el dengue también tuvieron como 20 años. Las vacunas contra el paludismo, ninguna ha servido hasta ahora. Hay una que está todavía en fase 3, que llevan como 30 años. Entonces, ha sido esto un gran avance que en menos de un año ya tengamos estudios de fase 3, ¿no? Es increíble cómo pudieron primero secuenciar el genoma y conocer bien la estructura del virus y ser capaces de diseñar esta vacuna. Ustedes se habrán dado cuenta que esa metodología es muy novedosa y muy bonita, ¿no? Era un RNA mensajero que no entra al núcleo y me queda en el ribosoma y expresa la proteína que queremos sea el antígeno para la respuesta inmune. Entonces, lo bueno del COVID es que se ha invertido mucho dinero en el desarrollo de vacunas. Esta tecnología va a quedar y en el futuro hacer una vacuna va a ser mucho más rápida. Y se habrán explorado nuevas metodologías que permitirán que esto sea una cosa mejor. Vamos a ver qué nos espera el futuro. Bueno, segundo grupo, por favor. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí, la estamos viendo. Buenos días, ¿me pueden escuchar? Sí. Bueno, a nosotros nos tocó el ensayo Recovery de dexametasona en pacientes hospitalizados por COVID-19. Es un ensayo que se publicó el 17 de julio del 2020 en The New England Journal of Medicine. Siguiente. Entre sus autores principales tenemos a Peter Horby, que es médico británico epidemiólogo y es profesor de enfermedades infecciosas emergentes y de salud global. Es director fundador de la Unidad de Investigación Clínica de la Universidad de Oxford y desde 2014 es líder del grupo de investigación de enfermedades epidémicas en Oxford. También está Jonathan Emberson, que es matemático, es profesor de estadística médica y epidemiología. Es líder del programa de la Unidad de Investigación de Salud de la población del MRC, que es el Consejo de Investigación de Salud, principalmente en la población mexicana, y tiene una maestría en Global Health Science, cuyo módulo principal es ensayos clínicos y metaanálisis.
Está Marion Malfan, que estudió medicina en la Universidad de Edimburgo. En el 2003 ingresó a la unidad de ensayos clínicos y estudios epidemiológicos en el área de nefrología y posteriormente en el 2013 en el área cardíaca. Es nefróloga consultora honoraria del Servicio Nacional de Salud de los hospitales de la Universidad de Oxford. Siguiente. Para entrar en contexto, el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, el SARS-CoV-2, la causa de la enfermedad por COVID-19, surgió en China a finales de 2019 desde una fuente zoonótica. La mayoría de los casos de COVID-19 son asintomáticos o resultan en una enfermedad leve. Sin embargo, en un porcentaje sustancial de los pacientes se va a desarrollar una enfermedad respiratoria que va a requerir atención hospitalaria. Esta enfermedad puede progresar hasta insuficiencia respiratoria hipoxémica, en la cual el paciente va a necesitar apoyo ventilatorio prolongado. Las características fisiopatológicas del COVID grave están dominadas por un proceso neumónico agudo con opacidad radiológica extensa y en autopsia se va a ver daño alveolar difuso, infiltrados inflamatorios y trombosis microvascular. La lesión inflamatoria orgánica puede ocurrir en COVID-19 severo, con un subgrupo de pacientes que tienen elevados marcadores inflamatorios, como lo es la proteína C reactiva, la ferritina, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Bueno, como antecedentes tenemos que el COVID-19, la enfermedad por COVID-19, se asocia con daño pulmonar difuso. Ahí se tiene que los glucocorticoides pueden modular la lesión pulmonar mediada por inflamación. Por eso es que se quiere proponer como una intervención terapéutica. Sin embargo, existen grandes debates acerca del glucocorticoide. El siguiente. Bueno, aquí entonces tenemos como tal el ensayo de recuperación. Este fue diseñado para evaluar los efectos de posibles tratamientos. Originalmente, bueno, al principio se pusieron con 4 brazos, pero se fue modificando a lo largo de las versiones del estudio. Se realizó en 176 organizaciones del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido. Cabe destacar que cada hospital tenía su servicio, su tratamiento usual para el COVID. En ese ensayo controlado se comparó una gama de posibles tratamientos, como ya les dije, y principalmente de manera general. Se hizo mucho énfasis en lo que eran los pacientes que iban a recibir dexametasona oral o intravenosa a dosis de 6 miligramos una vez al día, máximo 10 días, y los pacientes que iban a recibir atención habitual sola. Como ya les dije, cada hospital tenía su atención habitual. Siguiente. Bueno, inicialmente se hicieron 4 brazos de tratamiento en una proporción 2-1-1-1. Se inició con la de 2, era sin tratamiento adicional. El otro brazo era el lopinavir, 400 miligramos, ritonavir 100 miligramos cada 12 horas. El lopinavir es un inhibidor de la proteasa del virus de inmunodeficiencia humana 1 y se usaba con ritonavir para aumentar su vida plasmática. El interferón beta se usaba como nebulizaciones, 0.5 mililitros de solución, y los interferones son proteínas con efectos antivirales e inmunoreguladores. Se suelen usar en leucemias, en linfomas, en viral. Y también el otro brazo era dosis bajas de corticosteroides en forma de dexametasona. El siguiente. Bueno, posiblemente, como les dije, se fueron añadiendo otros medicamentos de manera como va progresando las versiones del estudio. Entonces también se agregó hidroxicloroquina, que es un derivado de la cloroquina, y ha sido utilizado durante muchas décadas como antimalárico. También la citromicina, que es un antibiótico macrólido con propiedades inmunomoduladoras, y pues se ha visto que tiene algunos beneficios en enfermedad pulmonar inflamatoria. Y también se agregó lo que es el estudio de plasma convaleciente, que es decir, el plasma de pacientes que se han recuperado de la infección, para tener anticuerpos que pueden unirse a neutralizar el virus y ayudar a los enfermos. Siguiente. Bueno, se hizo para pacientes con COVID progresivo. También se podían someter a una segunda aleatorización, que era sin tratamiento adicional o con tolizumab, que es un anticuerpo receptor de interleucina 6. Siguiente. Bueno, esos se
se los puse ahí como para que vieran que con cada versión se iban añadiendo algunos medicamentos, se iban a hacer algunos cambios. En otra tabla, las versiones de que se usan 0.1, 0.2, así hasta llegar a 1.1. Bueno, para que los pacientes fueran elegibles, tenían que tener infección por SARS-CoV-2 por sospecha clínica o confirmada por laboratorio. Al principio se excluían a las personas que fueran menores de 18 años, pero esta limitante se quitó, y también eran elegibles las mujeres embarazadas y las mujeres lactantes. Entonces, tenemos que 11.303 pacientes fueron recluidos, de los cuales se excluyeron 1.948 porque no había disponibilidad en el lugar de dexametasona. Y 1.700 se excluyeron porque no eran considerados adecuados para la autorización. Lo que nos da 9.355, de los cuales se excluyeron 2.930 para tratar con otros tratamientos activos. Posteriormente tenemos 6.425 para hacer la aleatorización entre dexametasona y tratamiento usual. Y la distribución se hizo 2.104 para pacientes que han sido tratados con dexametasona, de los cuales el 95% recibió al menos una dosis, y 4.321 para pacientes que iban a ser tratados con tratamiento habitual. De estos, el 8% recibió en su tratamiento habitual dexametasona. Posterior a eso, tenemos que se retiraron 7 consentimientos. Todos los pacientes tenían que firmar un consentimiento o algún representante legal tenía que firmarlo. Por lo cual, solamente nos quedaron 6.418 pacientes con información de seguimiento completa para el primer desenlace. ¿Sí? Lo que se quiso hacer, lo que se hizo fue recopilar datos de referencia utilizando un formulario de información de casos basado en la web, donde se recopilaron datos demográficos, asimismo datos sobre el nivel de soporte ventilatorio que se tenía, de acuerdo a qué enfermedades o patologías y demás tenían los pacientes. Y encontramos que la edad media de los pacientes fue de 66.1, más o menos 15.7 años. También, asimismo, a través de la alfabetización se dieron cuenta que la edad promedio fue 1.1 años mayor entre los pacientes que están en el grupo de dexametasona que entre los pacientes que están en el grupo de tratamiento usual. Entonces, para tener en cuenta ese desequilibrio, como parte pronóstico importante, las estimaciones de las relaciones de todas las tasas se ajustaron para la edad en 3 categorías, como lo ven ahí: menores de 70 años, de 70 a 79 años y mayores igual a 80 años. Encontramos que el 66% de la población fue una población femenina y que el 24% de los pacientes no tenían oxígeno, no tenían soporte ventilatorio. También tenemos un porcentaje de pacientes que recibían únicamente oxígeno y el 16% recibía ventilación mecánica invasiva u oxigenación de la membrana nasal corpórea. De acuerdo a las enfermedades de base que se tenían, tenemos que el 24% tenía una historia de diabetes, el 27% tenía una historia de enfermedades cardíacas y el 21% de enfermedad pulmonar crónica. También se encontró enfermedades del VIH, de tuberculosis, enfermedades severas de hígado, de riñón, pero en menor proporción. El 89% de los pacientes en este estudio ya tenían un resultado positivo del laboratorio para SARS-CoV-2 y el 0,4% estaba esperando los resultados. Siguiente. Bueno, posterior a esto, ya al final se debía completar un único formulario de seguimiento en línea, y eso se hacía cuando habían pasado los 28 días después de la alertanización, si el paciente había muerto o si había sido dado de alta. Entonces, aquí en ese formulario se registró información sobre la adherencia del paciente al tratamiento asignado, la recepción que había de otros tratamientos de ensayo, así como la recepción de apoyo respiratorio, el tipo y la duración de este apoyo respiratorio, y la recepción de apoyo renal y el estado vital. Digamos, el paciente había muerto, se incluía la posible causa de muerte, la fecha, la hora y todo lo demás. Bueno, entonces, ya en los resultados
se tuvieron unos resultados primarios y unos secundarios. En el primario, el objetivo principal era medir la mortalidad. Entonces, como vemos en la gráfica A, estamos midiendo la mortalidad, depende a la aleatorización de los días en todos los pacientes. Entonces, en el día 28, vemos que en el grupo control, que fueron aquellos en los que no se utilizó dexametasona, 1.110 personas murieron, lo que equivalía a un 25.7%, mientras que en el grupo de dexametasona pues fallecieron 482, con un porcentaje del 22.9%, o sea que sí fue significativo. Igual, si vemos aquí, nuestra P es menor de 0.05, o sea que sí hay una significancia estadística, por lo que sí existe una relación entre el uso de dexametasona con la disminución de la mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID. Aquí en la gráfica B ya vamos a medir la mortalidad, pero en aquellos pacientes que tenían ventilación mecánica. Entonces, vemos de nuevo hasta el día 28 como en el grupo control el 41.4% había fallecido, mientras que en el grupo de dexametasona fue el 29.3%. Eso me da un rango de 12.1% que morían menos en el grupo de dexametasona. Si vemos, nuestro intervalo de confianza no incluye el 1, por lo que suponemos que P mide menos de 0.05, por lo que es estadísticamente significativa. Entonces, también se ve una relación entre el uso de dexametasona con pacientes que estén en un soporte ventilatorio. De hecho, este fue el grupo que más beneficios se demostró. En la gráfica C vemos que ya estamos midiendo la mortalidad en pacientes que solo utilizaron oxígeno. Entonces, al día 28, el grupo control tuvo una mortalidad del 26.2%, mientras que el grupo de dexametasona del 23.3%, una diferencia pues más pequeña del 3.8% en comparación con nuestro grupo de soporte ventilatorio. Sin embargo, volvemos a ver el intervalo de confianza y vemos que no hay, el 1 no está incluido, por lo que P es estadísticamente significativa y sigue demostrando una relación de beneficio entre el uso de dexametasona en estos pacientes. Ya vamos a aquellas personas que no recibieron ningún tipo de oxígeno, sin embargo, estuvieron hospitalizadas. En el día 28 vemos cómo en nuestro grupo control hay una mortalidad del 14%, pero aquí ya vemos algo pues diferente a lo demás, se sale del molde, porque nuestro grupo de dexametasona tuvo una mortalidad del 17.8%, muchísimo más grave. Entonces, aquí vemos que nuestro intervalo de confianza está incluyendo el 1, por lo que la P debe ser mayor de 0.05, por lo que no hay una significancia estadística y no existe una relación de beneficio en el uso de dexametasona en estas personas. Incluso puede existir un daño si se los aplica o si se les administra. Aquí en esta gráfica vemos cómo igual tenemos nuestro grupo de dexametasona, nuestro grupo control, pero aquí ya lo estamos dividiendo por años. Entonces vemos que los más beneficiados fueron las personas menores de 70 años. Ellos vemos que la gráfica está más hacia el lado de la dexametasona, mientras que el otro grupo de edad no es estadísticamente significativo. Cuando vemos la relación por sexos, vemos que los hombres tuvieron un beneficio mayor que las mujeres, y si nos enfocamos en los días de síntomas, vemos que las personas que se les administró dexametasona y que tenían síntomas mayores a 7 días fueron los que mejores resultados han tenido que aquellas que tenían menos sintomatología menor a 7 días. Esto también se explica es que a mayor tiempo pues es más probable de que la persona vaya a necesitar un soporte ventilatorio, por lo que también se vio que este beneficio era mayor. Aquí vemos
la correlación con los riesgos de base y vemos cómo nuestro diagrama, nuestro diamante, aún está en la recomendación del uso de desametaxona y que la P es estadísticamente significativa. Ya aquí podemos observar cómo este es un resumen de los 3 grupos divididos según su soporte respiratorio en la aleatorización. Entonces vemos que el que mejor se llevó y que podemos utilizar con seguridad desametaxona es aquel paciente con ventilación mecánica. También es positivo, es bueno para aquel paciente que nada más tiene oxígeno. Pero vemos aquí cómo el rango se va más hacia el paciente que no está oxigenado, es mejor, le va mejor con el tratamiento basal, el tratamiento usual que tienen en el hospital, sin el uso de la desametaxona. Sin embargo, pues, teniendo en cuenta estas categorías, sí es recomendable su uso. Esto también hay una teoría en la que hablaban ahí en el artículo, que el uso de desametaxona, cuando ya está más avanzada la enfermedad, se debe a que ya hay un compromiso más inmunitario, que al inicio solo hay un compromiso viral, que es el que está causando el daño, por eso no es tan efectivo. Entonces, en conclusión, sí es bueno utilizarla, pero en estos pacientes, en los que están con ventilación mecánica o con oxígeno. Ya en los resultados secundarios se tienen dos objetivos. El primero es ver el alta que tuvieron esas personas vivos dentro de los 28 días. Entonces, vemos de nuevo también que se dividen las personas según su soporte ventilatorio. Y podemos observar cómo las personas en el grupo que se les administró desametaxona tuvieron un porcentaje mayor de que salían vivos y que salían en menor tiempo que aquellos en los que no utilizaban desametaxona. Ahora, en el segundo control objetivo de los resultados es mirar aquellas personas que al momento de la aleatorización no tenían un soporte ventilatorio mecánico, pero que a medida de que ha avanzado el tiempo llegó a o de pronto llegaron a la muerte. Y vemos cómo los resultados siguen beneficiando a las personas que usan desametaxona. En conclusión, este artículo y este ensayo de recovery pues fue muy importante. Antes de que se hicieran en las guías del tratamiento de COVID, pues de los diferentes países no se recomendaba el uso de glucocorticoides o estaba contraindicado. Entonces, a raíz de este ensayo cambió. Al mismo tiempo vemos que evalúa no solo cómo está el uso de la desametaxona, cómo es la evaluación, sino también evalúa diferentes medicamentos, que este ensayo sí se justificó sus respuestas en un método científico, sí tiene una buena base, una buena fundación, no como otros ensayos que a raíz de la pandemia y de la rapidez han salido, y que esto salió en un tiempo récord. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero felicitar a Gina por habernos explicado también las gráficas. Así es que se deben explicar, ayudarse uno con todas las cositas que tienen los medios para que uno entienda mejor. Entonces, la conclusión está clara, ¿no? El que tiene oxígeno está en ventilación mecánica, el que se beneficia de la desametaxona. A Gina se le fue la mano diciendo que de pronto podía ser dañoso a la desametaxona al que no está recibiendo oxígeno ni ventilación mecánica. No, ahí lo que demuestran los datos es que no le sirve. Aunque se ve en el valor absoluto un aumento de como el 15% de la mortalidad, cuando usted mira el intervalo de confianza, pues atraviesa el 1. Entonces, uno no puede concluir eso, puede decir es que no le sirve. Entonces, no es mejor, es la frase, no es mejor darle desametaxona al cuidado usual en pacientes que no necesitan oxígeno ni ventilación mecánica. Y lo otro sí está muy claro. Fíjese que hay una gráfica ahí que es muy llamativa, la que disminuye la mortalidad en el 40 y pico %. Recuerde que cuando el valor dio 0,60 y pico, usted tiene que restarle a uno ese 0,60 y pico y le da la disminución del riesgo, dio 40 y tantos % en un subgrupo.
ahí fue donde fue más importante el beneficio, ¿no? De estos pacientes ventilados. Y también es importante ver el análisis de sus grupos, aunque en términos globales es bueno, en pacientes ventilados o oxigenados, uno ve que a los más viejos no les sirve, a las mujeres tampoco se demostró beneficio, ¿no? Entonces, los análisis de su grupo sirven para eso, ver uno enfocar mejor la atención. Por supuesto que cuando mezcla todo, ya el diamante nos dice, no, sí sirve, pero en el análisis de su grupo nos identifica los grupos donde uno cree que la atención va a ser más efectiva. Entonces, esto es muy interesante, parece y el Remdesivir han sido las dos únicas terapias que hasta ahora se ha demostrado en estudios bien hechos que sirven, ¿no? El problema del Remdesivir es que un tratamiento de un paciente vale aproximadamente $2.500, mientras que el tratamiento con dexametasona no va a valer más de 10,000 pesos, creo yo. Eso es muy económico, es genérico. Y es una sola dosis al día. Entonces esto es muy barato. La dexametasona es baratísima. Entonces es una arma que ya tenemos. Ustedes han visto que cómo está inundada la internet de charlatanes y de terapias sin sustento científico. Uno tiene que presentar datos, pero así, después de que ha hecho un estudio. Y este estudio pues cumple con los requisitos de una metodología buena, ¿no? Y tiene grupo control y fue ciega. Por lo menos sus pacientes no sabían qué le estaban dando. Entonces, la idea que quiero dejarle a ustedes es que ustedes no coman entero. Ustedes no acepten ningún tratamiento que les recomiende ningún médico en las redes sociales. Los médicos, cuando tienen algo que decir, lo dicen en congresos o lo publican en revistas. No salen en las redes sociales a ofrecer tratamientos o anunciar tratamientos. ¿Sí? Las únicas personas que salen en las redes o en los medios de comunicación pues son las autoridades de salud pública, el ministro, la gente que tiene que ver eso. Pero los investigadores no deben salir ahí a decir cosas, que tienen que ir a los congresos y mostrarle a los pares. Ahorita como no hay congresos, el único medio son las publicaciones científicas. Ellos nos dijeron que solamente la mitad de los estudios que están publicando de COVID están siendo evaluados por pares en este momento. Entonces, uno tiene que revisar si este paciente el artículo fue revisado por pares. Pares quiere decir que son personas del mismo nivel científico del que lo escribió. Y esa persona, si no lo filtran y encuentra cosas malas, no lo va a dejar pasar. Entonces, si ya lo han revisado pares y nos llega a nosotros, pues ya tenemos un filtro inicial y nos llega un trabajo de mejor calidad. Y podemos leer una cosa que de pronto nos puede servir. Entonces, dejen de creer en redes sociales, dejen de creer en curas milagrosas. Recuerden la pirámide de la evidencia, que fulanito, el doctor tal que trabaja en la clínica, que es muy famoso, eso el nivel de evidencia está en el piso, está en la base de la pirámide, no es para nada. Tenemos que ir arriba, las pruebas clínicas. Y cuando haya metaanálisis, pues mucho mejor, pero en este momento pues tenemos muy pocas pruebas. Entonces, ojo con eso. Porque hay mucho médico que está colocándole a ciprofloxacina, colocándole hidroxicloroquina, a pesar de que ya hay estudios que demuestran que no sirve. Simplemente guiados por aquello de comillas de que hay que hacer algo. Que yo le voy a poner algo a ver si me sirve. Así no actúan los médicos científicos. Eso no es racional y uno puede mandar cosas que no se ha demostrado que sirvan. No puede estar, no, de pronto le sirve, no hay ningún de pronto. Tiene que haber una evidencia. Y dexametasona y remdesivir ya han demostrado con evidencia de buena calidad que sí se pueden utilizar en determinados contextos clínicos. Entonces, ojo con eso, no se pongan a tomar ivermectina. ¿Sí? Ya se agotó la ivermectina, todo el mundo tomando ivermectina. ¿Sí? Bueno, no sé que tenga escoliosis, pero el resto no estaba para eso. Entonces, ojo. En últimas, la idea de hacer todos estos clubes de revistas y esto es que ustedes tengan un pensamiento científico, que salgan de la superstición y de la charlatanería y adquieran habilidades y herramientas que les permitan saber qué es válido y qué no es válido en la ciencia. Porque esto tiene implicaciones en los pacientes. Un tratamiento mal indicado puede producir cosas malas, incluyendo la muerte. Entonces, no es dar por dar, hay que dar cosas que se hayan demostrado que funcionan.
Entonces, yo espero que con la lectura juiciosa, el análisis de todos estos estudios, pues el cerebro de ustedes cambie, que salgan de la superstición y entren ya en la ciencia, ¿sí? Y se vuelvan científicos, por lo menos con el suficiente bagaje para saber qué sirve y qué no sirve en la terapéutica médica. Lo que no se haya demostrado no se puede dar, así de sencillo. Todos quisiéramos dar cosas que sirvieran, pero si no está demostrado, ¿cómo vamos a inventar? Porque no hay nada más dañoso que las verdades a medias. Las verdades a medias son mentiras. Lo que demuestran en el laboratorio que una molécula elimina un virus, ustedes asumen que eso en el ser humano funciona así. De ivermectina, para que funcione el humano hay que dar dosis 500 veces las usuales. Entonces vamos a matar gente para que le mate el virus. Entonces, mientras no haya estudios en humanos controlados, no podemos aceptar ninguna terapia. Disculpen que seamos iterativos, pero la cosa es así. Hoy les mando el artículo a los grupos que vienen y el cuestionario para que vayan trabajando en eso. Hemos tenido mucho COVID, pues porque estamos en la pandemia y al fin y al cabo eso es lo que los tienen ustedes encerrados ahí en la casa. Vamos pues a ir metiendo otras cosas. Realmente lo que se está publicando y que tiene relación con el COVID, pero ahí están saliendo otras cosas importantes que vale la pena que lo vayamos revisando. No olvidar decir siempre el nombre de la revista cuando van a empezar. Está en New England Journal of Medicine, tiene un factor de impacto de más de 50, es una revista muy citada y de alta calidad. Yo creo que no más por ahora. Por favor, los del grupo mío se quedan después de que los otros compañeros se desconecten. Muchas gracias por las presentaciones. Nos veremos entonces. Los demás ya se pueden ir a estudiar. Muchas gracias.